que dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Porque tú, Señor, nos has coronado de favores y misericordia. Nos ha dado todo lo que tenemos, Señor. Todo lo bueno ha venido de ti. En esta mañana, este pueblo aquí reunido, Señor, te alaba y te glorifica y te agradece, Señor. Te agradece lo que tú has hecho en nuestra vida a través de Cristo. Te agradece lo que sigue haciendo cada día. Te agradecemos lo que tú harás en nuestras vidas. Señor, nosotros necesitamos tu palabra. Te damos gracias por ella. Es el mejor alimento a nuestra alma, Señor, a nuestro espíritu. Es, Señor, lo que reconforta aún nuestros huesos. Es medicina a nuestros huesos. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana, Señor. Que nuestros corazones estén abiertos para recibir tu palabra. Para recibirla y no solamente recibirla con gozo, Señor, sino aplicarla a nuestra vida. Y al salir de este lugar, tener pendiente que tú nos llamas, Señor, a caminar por ella. Gracias, Señor, te damos a esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se llama el tema? Nuestra nueva identidad. Hace un tiempo, hace algunos sábados atrás, los jóvenes presentaron una película aquí llamada, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? Vencedor. Y esta película trata un tema muy importante para nosotros y es el tema de la identidad. Toda la película tiene cosas impactantes, pero una de las escenas que impactaron mi corazón es una escena que la vamos a ver en este lugar porque tiene que ver con lo que nosotros somos. Tiene que ver con lo que mordea nuestra vida en este momento. ¿Cuántos son creyentes en este lugar? Amén. Vamos a ver la parte corta de esta película que es impactante. John. Nuestra identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es nuestra identidad como individuo, como ser humano? La identidad es el conjunto de rasgos, creencias, valores y expresiones que definen una persona o definen un grupo. La identidad es la que nos hace único y diferente a los demás.
La identidad, venimos marcados con rasgos de identidad desde nuestro nacimiento. Venimos con un ADN que no es igual al de todo el mundo. Venimos con unas huellas digitales que son diferentes a la de todo el mundo. Pero la identidad no venimos sencillamente con ella, sino que la identidad se va construyendo a través de nuestro crecimiento. Cosas que trajimos, pero también hay cosas que nos van aportando los que están alrededor nuestro. Costumbre que vamos adquiriendo en el camino de nuestras vidas definen y son parte de nuestra identidad. ¿Quién tiene un nombre propio en este lugar? Todos nosotros tenemos un nombre propio. Ese nombre propio es parte de nuestra identidad. Cuando sacamos nuestra cédula, ¿cómo se llama? ¿Cédula de qué? De identidad. Y esa cédula, ¿qué contiene esa cédula de identidad? Contiene nuestro nombre, contiene fecha de nacimiento, contiene si somos casados, somos solteros, contiene el tipo de empleo que hacemos, si somos carpinteros, si somos esto, si somos lo otro. Contienen los datos acerca de nuestra vida y eso tiene que ver con nuestra identidad. Nuestra identidad es marcada aún por nuestra forma de hablar. Nos conocen muchas veces por nuestras formas de hablar y de alguna gente se dice fulano es un malapalabroso. ¿Por qué? Porque se oye, ¿verdad? Lo que dice fulano o fulana. Pero la vecina, eso es una cosa, es una bazuca lo que tiene la vecina. Siempre la identidad responde la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? En realidad, ¿quién eres? Y responde la pregunta, ¿cómo eres? Y si nos preguntan quién eres, ¿qué es lo primero que viene a la mente nuestra? ¿Qué es lo primero que viene a la mente nuestra cuando nos preguntan quién eres? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Así que la identidad responde a la pregunta, ¿quién soy? Mi nombre, mi origen, soy dominicano. Mi género, soy hombre, soy mujer. De mi profesión respondemos, soy ingeniero, soy doctor, soy abogado. Esa condición es la que identifica y la que nos identifica de los demás. Somos diferentes uno de otro y eso tiene que ver con nuestra identidad. Pero hay personas que aún con eso se sienten inconformes con su identidad. Algunos quieren borrar su propia identidad para evadir las leyes. ¿Ustedes han escuchado de gente que quiere borrar su propia identidad? Hay un caso de un narcotraficante mexicano que le decían el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos, saben que los ojos estaban puestos sobre él y él quería borrar su identidad, quería hacerse una cirugía para cambiar su rostro y quería sencillamente cambiarse el nombre y esconderse y que no lo vieran. El problema es que no le salió bien, el hombre se quedó en medio de la operación. Murió. Conozco personas que tratan de cambiar la identidad o engañar acerca de su identidad para irse de aquí a otro país. ¿Ustedes conocen alguno? ¿Ustedes conocen alguno que se haya cambiado el nombre? O se haya ido con papeles falsos. O cambian el estatus, ¿cómo se llama? El estado civil. Ya no es casado, es divorciado. O soltero y vuelto a casar porque me interesa, tengo un interés de mudarme de aquí e irme a otro lugar. Nuestra identidad influye permanentemente sobre todas las áreas de nuestra vida. Lo que somos, eso es lo que somos. Y eso tiene influencia
sobre nuestras vidas. Así que veamos 4 cosas importantes en este pasaje que nosotros acabamos de leer, y es la influencia de una identidad natural, en primer lugar. En segundo lugar, veamos la llegada de una nueva identidad. En tercer lugar, veamos en esta mañana el origen de esa nueva identidad. Y en último lugar, veamos la labor de mi nueva identidad. ¿Qué pasó conmigo? Lo primero entonces que vamos a ver es la influencia de una identidad natural. Versículo 16 dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Como siempre, el texto que acabamos de leer no viene aislado del resto de la carta. Porque Pablo, el apóstol Pablo, le está escribiendo a esta iglesia defendiendo su ministerio, defendiendo su llamado de Dios. Porque se habían infiltrado falsos maestros en la iglesia de Corinto que estaban enseñando, no solamente enseñaban falsa doctrina, sino que enseñaban que Pablo no era ningún apóstol y que a él Dios no lo había llamado. Así que era atacado. Cuando nosotros leemos los versículos 11 y 12, esa parte A del 12, ahí mismo en el capítulo 5, dice el 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto. ¿Qué? ¿Qué le es manifiesto a Dios? Lo que somos. Dios sabe lo que somos. Nosotros no tenemos que engañar a nadie, porque Dios conoce nuestra identidad. Dios sabe lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Y el 12 dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, porque ustedes saben quiénes somos. Ustedes lo conocen. Así que aquí aparece una expresión en el pasaje que hemos leído en nuestro texto base, que dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, y la expresión es según la carne. ¿Y qué es según la carne aquí? ¿Cómo es conocer a alguien según la carne? Y cuando habla según la carne, no está hablando de la carne del otro. Pablo está hablando de su carne. Ya nosotros no conocemos a nadie según la carne, y está hablando de esa naturaleza vieja, de esa naturaleza caída, de esa naturaleza pecaminosa que identifica a cada ser humano sobre este planeta que no tiene a Cristo. Si hay algo que identifica al ser humano que no tiene a Cristo, es que anda dirigido por la carne. Esa naturaleza pecaminosa. Entonces, como veíamos, él está hablando de conocer a la persona según la carne, o sea, según la naturaleza caída que teníamos antes. De aquí en adelante a nadie conocemos según esa naturaleza caída. Porque, mis hermanos, ¿cómo veíamos nosotros a los demás cuando estábamos muertos en nuestros delitos? ¿Cómo lo veíamos antes? Lo veíamos bien. Lo veíamos un ser humano normal. Un ser humano que hacía cosas como nosotros hacíamos cosas. Lo veíamos desde la perspectiva de esa naturaleza caída que teníamos nosotros. Una gente un borracho más. Un muchacho que está destruido por la droga, un muchacho más. Un hombre que es infiel, un hombre más. Una mujer que es infiel, una mujer más. Nada y nada. Porque esa es la perspectiva
del hombre y la mujer, el joven y el niño que está muerto en sus delitos y pecados. Todo es normal porque íbamos todos en la misma dirección, movidos por la misma corriente de pecado y gobernado por el mismo príncipe de las tinieblas, gobernado por el mismo príncipe de este mundo. Y eso es parte de nuestra es parte de la identidad nuestra. Nuestra naturaleza pecaminosa. Esa vida pasada. ¿Cuál era la percepción, por ejemplo, del fariseo Pablo acerca de Cristo? ¿Cuál era la percepción que él tenía de Cristo? Porque él dice, de aquí en adelante, ya nosotros no vemos más a la persona según la carne. Y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Y cuál es el significado de la expresión? Si a Cristo conocimos según la carne, ¿cuál era la percepción que tenía el Saulo de Tarso acerca de Cristo? Para Saulo, ¿Cristo era el Mesías que Dios había prometido que vendría? Para Saulo, antes del capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿quién era Cristo para Saulo? Era un falso Mesías. Era un impostor. Alguien que estaba tratando de ocupar el lugar del Mesías que Dios había prometido. Mis hermanos, pero es que así es que ve el hombre y la mujer cuya identidad está cimentada en su naturaleza pecaminosa. Hasta que Cristo se reveló a su vida, el hombre nació de nuevo. Y entonces, si antes conocía a Cristo de esta manera en la carne, ya no lo conozco así. Ya no lo conozco así. ¿Cuántos ven a Cristo de manera diferente ahora? Andando nosotros en la carne, nos hablaban de Cristo, así Cristo, un maestro más, una persona más que vino a este mundo, cumplió un papel en la historia, se fue, pero eso era lo más que podíamos creer. Otros decían, no, eso no. ¿Que Cristo viene? No, eso no viene. Yo eso lo oigo yo desde que nací. ¿Cuántos están esperando a Cristo ahora? ¿Qué cambió? Cambió algo en nosotros. Cambió algo en nuestros corazones. Hubo un cambio interno en nuestros corazones. Y el cambio es tan tremendo que hoy ese cambio es nuestra identidad. No es solamente parte, es nuestra verdadera identidad. Porque si por algo hay que identificar al cristiano es porque es cristiano. Es porque es de Dios. ¿Quién eres? Hijo de Dios. Cristiano. Antes de esto, Pablo ¿qué identificaba a Pablo? A Pablo lo identificaba su religión, la fidelidad a su religión, el ser celoso de su religión. Y un hombre con grandes títulos en su vida lo identificaba como un hombre importante dentro del judaísmo, tan importante y tan celoso que era perseguidor de la iglesia. Y cuando se hablaba de Saulo, uno de los rasgos que salía, ese es Saulo el fariseo, perseguidor de la iglesia. Identidad. Tenía tantas cosas, mis hermanos, que lo hacían un hombre en cierta manera diferente, que cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 3, 4 al 9, él habla de algunas cosas que lo identificaban a él, eran parte de su identidad. 3, 4 al 9 dice Filipenses: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y eso es estatus, mis hermanos. Eso es parte del rasgo de identidad de una gente. Claro, porque eso le da a la gente valor delante de los demás. Cuando alguien hablaba de Pablo, oh, ese tipo es una eminencia. Ese sabe. Pero ¿qué se hacía con eso? ¿Qué se hacía con eso que lo identificaba a él? ¿Qué se hacía, mis hermanos? Y la pregunta me la hago yo en esta mañana y se lo hago a ustedes. ¿De qué nos sirve a nosotros lo que nos identifica a nosotros de manera natural con relación a subir al cielo? ¿En qué importa que yo me llame José Bienvenido Trinidad Polanco, que sea esto, que haga aquello, que haya alcanzado aquello con relación a llegar al cielo? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo te ayuda la posición que tienes? ¿Cómo te ayuda el conocimiento que tienes? ¿Cómo te ayuda el nombre que tienes? ¿Cómo te ayuda el estatus que tienes? ¿Cómo te ayuda el ser un hombre, hermano, moral? Un hombre de su casa, un hombre que se porta bien, un hombre que cumple con todos los requisitos para llegar al cielo. ¿Cómo te ayuda? Es importante la identidad natural que tenemos, sí, para los asuntos de la tierra. Pero para llegar al cielo no te sirve de nada. ¿Por qué insistimos nosotros entonces tanto en mantenernos aferrados a esto? De tal manera que cuando nos preguntan quién eres, es lo primero que nos llega a la mente. Es lo primero, mis hermanos. ¿Cuál es la respuesta nuestra cuando alguien nos pregunta quién eres? Porque lo primero que llega, esa es tu prioridad. Lo primero que llega es lo que tiene máxima importancia en tu vida. ¿Ustedes vieron la escena? ¿Quién eres? ¿Qué fue lo primero que salió? Entrenador de básquetbol. Y si te quitan eso, ¿quién eres? Soy un profesor de historia. Y si te quitan eso, ¿quién eres? Un buen esposo. Y si Dios no lo quiera, te quitan eso, ¿quién eres? Soy un ciudadano norteamericano, un blanco norteamericano. Ay, qué bien lo trabajaron, porque el moreno dice, es evidente que sí. ¿Quién eres? A veces nuestra identidad con relación a Dios nos mantiene paralizados, nos mantiene detenidos en nuestro crecimiento espiritual, nos mantiene confiado en mi propia identidad terrenal y me mantiene estancado y anclado en esa identidad, así como el barco va navegando en alta mar y en un momento determinado tira el ancla. ¿Qué sucede con el barco cuando se tira el ancla? Se detiene. Así a veces está nuestra vida espiritual, anclada en lo que somos terrenalmente hablando. Porque para nosotros muchas veces lo más importante es nuestra identidad terrenal, lo que somos aquí. Que Dios nos ayude a pensar diferente. Porque está bien, es importante nuestra identidad aquí, pero es natural. ¿Y qué sucede con lo natural? Lo natural llega un momento en que lo natural tiene fecha de caducidad. Va a caducar, va a terminar.
Y yo seguiré siendo José Bienvenido Trinidad Polanco hasta el último momento de mi vida. ¿Y sabe dónde quedará mi nombre? ¿Dónde quedará mi nombre? En la lápida. Aquí yace los restos y la carne y los huesos míos, mis hermanos. Cada día corroyéndose, y llega un momento que es un polvito lo que hay. Y si nuestra verdadera identidad radica en eso, así terminará nuestra historia. Porque no vamos para arriba. Porque lo que nos marca es lo de aquí. Y lo importante es lo de aquí. Cuando Dios puede hacer algo diferente con nosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Sigamos con nuestros nombres. Claro, no podemos dejarlo atrás. Sigamos con nuestras relaciones sociales. No los podemos. Yo seguiré siendo el papá de Stephanie, Noeli, Moisés y Elian hasta el último segundo de mi vida. Seguiré siendo el esposo por la gracia, la misericordia y la ayuda de Dios, el esposo de Mari, hasta el último segundo de mi vida. Pero cuando esta parte espiritual y esta parte terrenal se separen, ahí mismo quedaron los vínculos con las demás. A Dios que nos ayude a darle importancia a lo que verdaderamente tiene importancia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, aunque seguimos cargando con nuestra identidad terrenal, pero el versículo 17 nos habla a nosotros de una nueva identidad. Versículo 17 nos habla a nosotros que el ser humano no se queda sencillamente así cuando Cristo llega. Versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y lo primero que vemos en el versículo es la posición que nos da esa nueva identidad. Dice de modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo. Esa identidad responde a nuestra nueva posición, a una nueva posición. No nos quedamos anclados en lo anterior, sino que Dios nos lleva y nos cambia y nos da una identidad nueva a nosotros. Somos renovados en Cristo. Estar en Cristo, ¿qué significa? ¿Qué significa estar en Cristo? La expresión estar en Cristo designa una unión espiritual profunda con Cristo, donde la persona vive, se identifica y encuentra una nueva identidad dentro de su propósito y obra. Se describe como estar en Él, lo que implica una relación transformadora, comunión constante y una posición de gracia y respaldo divino a nuestra vida diaria. Estar en Cristo significa estar unido con Cristo. Que mi espíritu y el espíritu de Cristo están unidos, están ahí, tan unidos que Él está dentro de mí. Estar en Cristo habla de que ya yo no ando suelto por ahí, sino que en mí está el Santo, está el Salvador, está el que me rescató, el que me redimió, el que me salvó, el que me dio vida, vino a morar en mí. Y eso me cambió.
Es la forma, estar en Cristo es la forma de Pablo decir que tú has sido comprado, has sido salvado, has sido perdonado, has sido libertado y has sido posicionado en la presencia de Dios como su hijo, como su hija. Ahora, mis hermanos, yo puedo confiadamente llegar a la presencia de Dios. Porque ¿cuál de los hijos de ustedes pide permiso para sentarse en el mueble de la sala de su casa? ¿Cuál de los hijos de ustedes pide permiso para entrar en la casa? ¿Cuál de los hijos de ustedes dice, puedo comer, puedo tomar agua aquí en esta casa? Porque tiene una identidad que lo liga al padre y a la madre de la casa. Entonces, estar en Cristo significa que hemos sido aceptados por el Padre y ahora somos sus hijos. Como Cristo es hijo, estar en Cristo me hace a mí también hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, aunque mantengo el nombre terrenal, pero tengo una nueva identidad. Ahora soy hijo, pero soy hijo no de Antonio Trinidad, Modesta Polanco. Ahora yo tengo un papá que está por encima, porque el vínculo con mi papá y mi mamá se rompió cuando ellos murieron. Pero el vínculo con mi papá eterno no se rompe, porque ahora tengo vida eterna, porque soy su hijo. Y esa es una verdadera identidad y es muy diferente a la identidad natural mía, porque mi identidad natural tiene fecha de caducidad, pero la identidad espiritual que Dios me ha dado, porque ahora soy su hijo, no tiene fecha de caducidad, es eterna y mi eternidad será en la presencia de mi Padre. Eso es lo primero que dice. De modo que si alguno está en Cristo, y al estar en Cristo, dice hermano, entonces da pie a esa nueva identidad. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? Una nueva criatura. Y aquí debemos entender la nueva criatura como una nueva creación. El que está en Cristo es una nueva creación. Es un hombre y una mujer nueva. ¿Qué sucedió para que llegásemos a ser una nueva criatura? ¿Qué sucedió? ¿Recuerdan la conversación de Cristo con Nicodemo? San Juan capítulo 3. Como viene Nicodemo, maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Cristo siempre va al punto y va al centro y le dice, Nicodemo, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tú eres maestro, tú eres parte de un conglomerado importante de esta nación judía. Tú gozas del respeto de los que están alrededor tuyo. Para ellos tú eres una persona muy importante. Para ellos tú vas camino al cielo. Pero lo que yo veo de ti es que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La conversación sigue. ¿Y cómo puede ser esto? Dice Nicodemo. Y en la conversación le dice el Señor, lo que es nacido de la carne. ¿Qué es lo que es nacido de la carne? Carne es, mis hermanos. ¿Y qué sucede con la carne? Tiene fecha de caducidad la carne. Así que ese cuerpo de atleta que tú tienes hoy, eso tiene fecha de caducidad. Y ese cuerpo de Barbie que tú tienes
tiene fecha de caducidad. Y quién sabe si no pase tanto tiempo, porque un día de esto te casas y entonces empiezas a engordar y el cuerpo de Barbie comienza a desaparecer, comienzan a inflarse esta parte media. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que proviene de la carne es, hablando de ese nacimiento natural. Natural, nacimos a este mundo naturalmente un día. ¿Sabe qué día yo nací? Dice, un 22 de marzo. Usted no sabe cuántos años son, déjelo ahí, déjelo ahí. Dice, hermano, ¿y ustedes creen que esta figura que ustedes ven aquí es la figura de hace 20 años? ¿O de 40 años? Yo quisiera que usted hubiese visto la melena que yo tenía. Mire, aquí había cuadrito. Había. Del verbo pasado. Yo le digo a Mario, oye, yo necesito tener cuadrito otra vez. Dice, ya déjame pintártelo con un lapicero. Lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que cuando Cristo llegó, hubo no un cambio en nuestras vidas, mis hermanos, hubo una regeneración y una nueva creación. Nos dieron una nueva identidad y ahora debo responder más a la identidad espiritual, porque soy una nueva creación que a esta identidad que vengo arrastrando desde el día que nací. Nacimos de nuevo. Ese día, mis hermanos, que nos convirtieron en una nueva creación, Dios nos resucitó de los muertos. Efesios capítulo 2 dice que estando muerto, 2:1, estando muerto en nuestros delitos y pecados, ¿qué sucedió? Él nos dio vida. Y el versículo 6 dice que nos resucitó juntamente con Cristo. Así que pasamos en ese momento, cuando Cristo llegó, no fue que nos arreglaron, no somos como ese carro que chocó y fue al taller para que el desabollador lo arregle. ¿Qué hace el desabollador cuando el carro choca y lo llevamos al taller? ¿Qué es lo que hace el desabollador? Coge el martillo, saca golpe, da unos cuantos martillazos, saca golpe, pone ferrer, le pone masilla, lija, hace aquello, le pone una pintura, mis hermanos, pero el carro no vuelve a ser como era. El cristiano no es desabollado, el cristiano no es reparado, el cristiano es una nueva creación de Dios. Somos nuevos en Cristo Jesús, tenemos una nueva identidad. Eso hay que entenderlo. Y cuando lo entendemos, nuestras vidas reaccionan de manera diferente. Porque ahora no soy simplemente el hombre que vivía antes. Ahora soy una nueva criatura. Y ahora tengo un nuevo propósito. Ahora tengo una nueva perspectiva de toda la vida alrededor de mí. Veo el mundo de manera diferente. Veo a la gente no como una gente más, la puedo ver como alguien con una necesidad profunda de Cristo. Porque me cambiaron, me hicieron nuevo, una nueva creación. Nos hizo sus hijos. Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ¿qué?
hijos de Dios, pero dice el 13, y el 13 es contundente. El 13 dice, los cuales, los hijos, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. El nacer de nuevo, mis hermanos, es una nueva creación que Dios. Ese día nacimos, ese día fuimos resucitados y ese día nos justificaron y nos dijeron inocentes. Dios nos justificó por lo que Cristo hizo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Mis hermanos, tenemos como cristiano genuino, verdadero, tenemos, mis hermanos, una nueva naturaleza. Y al tener una nueva naturaleza y al ser una nueva criatura, ya el pecado no tiene tanta influencia sobre nosotros, porque ya el pecado no nos lleva a nosotros amarrado a hacer su voluntad. Porque tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza habla de la nueva identidad que tenemos como cristianos. Y esa nueva naturaleza y esa nueva identidad nos lleva a nosotros a caminar de manera diferente a como camina el mundo. Porque ya lo que antes nos agradaba deja de agradarnos, porque ahora Cristo está en mí y en ti. Antes podíamos darnos la borrachera de nuestra vida y eso era lo que nos gustaba. Ya no, porque tenemos una nueva naturaleza y lo que amábamos antes, ahora ya no lo amamos. Ahora amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece, porque ahora Cristo está en mí. Y tengo una nueva naturaleza. Y esta parte es importante porque si yo digo que soy cristiano y mi identidad es de un cristiano, y sigo haciendo y gustándome lo que me gustaba antes y haciendo lo que hacía antes, entonces, mis hermanos, es importante hacer lo que Pablo le dijo a los corintios: examínense a ver si están en la fe. Examínense. Porque el verdadero cristiano con una nueva identidad ya no le gusta hacer lo que antes le gustaba. Ahora vive para agradar a Dios. El propósito es agradar a Dios. Y eso vino con esa nueva identidad, con esa nueva naturaleza. Hoy somos una nueva criatura. Y el texto sigue diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Y qué sucedió con las cosas viejas? Y entre esas cosas viejas estaban todo lo que nos atraía y todo lo que nos gustaba del mundo. Pasaron. Pasó mi enemistad con Dios. Pasó mi rechazo a Cristo. Pasó todo aquello que aborrecíamos, que Dios, que amábamos del mundo. Así que, mis hermanos, esa identidad nueva debe influenciar en todas las áreas de nuestra vida. Llenarla y permearla. Así que si te preguntan quién eres, quién eres, quién eres, quién eres, quién eres, quién eres, ¿qué debería ser lo primero que llega a nuestra mente? Porque tenemos una nueva naturaleza. Soy cristiano, hijo de Dios, hija de Dios. Después da los demás datos. Pero que de entrada la gente sepa qué esperanza tiene en tu corazón. Porque Cristo te dio una nueva identidad. Alabado sea su nombre.
Somos nueva criatura con una nueva identidad. Pero la nueva identidad, mis hermanos, no vino sola, vino con una función. O esa nueva identidad tiene un origen. Un origen, dice el tercer punto, el origen de esa nueva identidad. Versículos 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el origen entonces de esa nueva identidad? El causante de esta nueva identidad, ¿quién es? ¿Seremos nosotros? El origen no soy yo. No eres tú. No importa cómo te portes. No importa lo que hagas. No importa lo bueno que seas. No importa, porque todo lo que puedas hacer fuera de Cristo son obras muertas. Muertos haciendo obras muertas. Así que el origen no puede ser nosotros. No podemos pensar que nosotros fuimos lo que alcanzamos. No puedo comprarlo porque no hay dinero para eso. Y Dios no necesita dinero. No puedo ganarlo. No puedo alcanzar esa nueva identidad ganándola. No puedo merecerla porque no me la merecía. Merecía otra cosa. ¿Qué era lo que merecíamos? Me puedo congregar todos los días de mi vida. Además, puedo hacer retiro todos los días de mi vida. Y aún así no la merezco. Me puedo encerrar en un monasterio para pecar menos. Si tengo menos contacto con la gente, entonces voy a pecar menos. Me voy a encerrar y no voy a salir. Y tal vez por este encierro Dios me tenga en cuenta por el encierro que voy a tener. No es mérito humano. Pero el origen no es el mundo. Hay gente que vive del reconocimiento de los demás. Y si los demás piensan algo así en contra de él, hay gente que se derrumba. ¿Lo conocen? ¿Conocen a alguien? Hay gente que están detenidos por temor a lo que los demás digan. O hacemos cosas por temor a lo que los demás digan. O reaccionamos de una u otra forma porque ¿qué van a decir de mí? Y a veces lo que Dios quiere queda a un lado porque yo no quiero que opines mal de mí. Hermano, que opine mal todo el que quiera opinar mal. Siempre y cuando sea mintiendo. Así que hay gente que busca el reconocimiento de los demás. Se amargan si no lo tienen en cuenta. Buscan el aplauso del mundo. Si el mundo te aplaude, entonces cuestiónate. Porque el mundo no puede aplaudir a un cristiano. No puede. Tenemos a alguien actualmente que está recibiendo la ovación y el aplauso y la cosa. Y esa es una de las cosas que me pone a mi chivo porque el mundo no aplaude las cosas que verdaderamente vienen de Dios. No puede. No puede aplaudirlas. Así que el mundo no es el origen. Ahí dice que el origen es Dios. De esa nueva identidad y de esa nueva creación, el origen es Dios. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Y esa palabra reconciliación tiene un significado muy extraordinario porque
estamos hablando, si habla de reconciliación, mis hermanos, entonces, ¿qué sucedía con la amistad, la amistad de aquel que es reconciliado con Dios? ¿Qué sucedía entre Dios y aquella persona? Enemigos. Y Él dice que Él nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Él, a pesar de nuestras ofensas, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que ninguno de nosotros le buscaba, a pesar de que le aborrecíamos, Él nos reconcilió consigo mismo. Él nos buscó, nos recogió y nos reconcilió con Él mismo. ¿Por quién lo hizo? Por Cristo. Pero no solamente llegas ahí, el versículo o el pasaje sigue hablando de que no solamente nos reconcilió, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros, dice ahí, nos encargó el ministerio de la reconciliación, mi hermano, de tal manera que no solamente nos reconcilió a nosotros, sino que también la nueva identidad viene con un encargo nuevo de Dios. ¿Y cuál es el encargo nuevo? Que los otros sean reconciliados. Nos dio, dice ahí, nos encargó el ministerio de la reconciliación, nos dio la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? Si la iglesia tiene la palabra de la reconciliación, ¿cuál es la palabra de la reconciliación? ¿Cuál es? El evangelio de Cristo. ¿Qué pasa? Pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Si esa nueva identidad vino con un encargo de parte de Dios, porque tú fuiste alcanzado y otros necesitan ser alcanzados a través de ti. ¿Qué sucede entonces, mis hermanos? ¿Sabe qué es lo que sucede? Seguimos anclados en nuestra vieja identidad. No queremos ser a Dios. Así que esa nueva identidad, el origen es de Dios. Y vino con una labor. Cuarto, la labor de mi nueva identidad. Versículo 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es la labor entonces de esta nueva identidad? Somos embajadores. ¿Cuántos son embajadores de Cristo? ¿Y qué hace un embajador? El embajador es el representante de una nación delante de otra nación. El embajador es el que habla a nombre de su nación. Y una de las funciones del embajador es llevar su cultura o enseñar su cultura a esa nación. Cuando el embajador se para a hablar, no va a hablar de su propia persona. El embajador va a hablar en nombre de su nación, de su país, porque es el representante. De tal manera que cuando la República Dominicana manda un embajador a otra nación, lo está mandando para que la represente, y la República Dominicana no va a buscar a un extranjero para que la represente en otra nación. No va a buscar un puertorriqueño o un cubano o un venezolano. La República Dominicana va a buscar un dominicano por cuyas venas corra sangre dominicana. Así que si alguien va a ser embajador, lo primero es que debe pertenecer a la patria celestial, porque nació de nuevo. Y la función del embajador es hablar. Mis hermanos, la iglesia está aquí para eso. Somos embajadores.
¿Somos embajadores de dónde? Somos embajadores de Cristo, somos embajadores del reino de los cielos, somos embajadores para hablar del cielo, para hablar de Cristo, para hablar de la vida eterna que es en Cristo Jesús. La iglesia está para eso. Y él cierra el pasaje diciendo, y ese es el mensaje, lo que termina diciendo el 21. ¿Cómo dice el 21? Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo, por nosotros, ¿qué hizo? Lo hizo pecado. ¿Para qué? Ese es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Dios colgó al inocente, su hijo inocente, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Cristo en él. Ese es el mensaje. Dios sacrificó a su hijo para que tú no te vayas al infierno. Si cree en el Hijo, tiene vida eterna. Si lo rechaza, ya tú has sido condenado porque no creíste en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el mensaje es sencillo. ¿Quiere vida eterna? Cree en Cristo. Arrepiéntete de tu pecado, cree de todo corazón y tendrás vida eterna. Si te quieres ir al infierno eternamente, rechaza a Cristo. Recházalo y punto. No, yo no quiero. Ya, Ruth. Pero el propósito de Dios es que tú recibas lo que Él te quiere. Vida eterna en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, como iglesia, tenemos una nueva identidad. Y esa identidad es la que debe marcar sobre nuestra identidad natural. Si el mundo quiere decir lo que quiera decir, que lo diga. Si los que están alrededor mío quieren decir lo que quieran decir, que lo digan. Nosotros como cristianos no vivimos de lo que los demás dicen. Nosotros como cristianos tenemos una nueva identidad y nos importa lo que Dios dice. Esa es la opinión que más me importa, lo que Dios dice. Si estás aquí y no conoces al Señor, lo que más necesitas es nacer. Y naciendo de nuevo, recibe esa nueva identidad. Que Dios te ayude, que Dios abra tu corazón y que entiendas esta palabra, que puedas arrepentir de tu. Vamos a estar puestos de pie.